palabra sparagis, donde está hablando que el objeto de sellar una carta, la cara que queda impresa por el signáculo, para otro enfoque ver las dos siguientes: marca, inscripción, marca o impresión dejada por un sello o estampa, prueba de autenticidad, ¿no? Eso es lo que comentábamos antes, autenticidad. Prueba de, también es posible que los términos en estos versículos tengan sentido de una u otra entrada. También abajo nos dice que denota sello o timbre, el sello de Dios vivo, del Dios vivo, emblema de propiedad, seguridad, combinado aquí con la idea del destino. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, Dios tiene él esa manera de actuar, de trabajar, ¿no? En el sentido de que Él sella a su pueblo, y lo sella de muchas maneras, porque en verdad nosotros somos ovejas de su rebaño, y las ovejas se marcan. En un rebaño, en el campo, las ovejas normales y corrientes, el dueño las marca para saber que son suyas. También se hace con otros ganados, ¿no? Ya sabemos que el Señor no nos va a marcar con una marca a fuego, pero en cierta forma sí, porque nosotros nos marca espiritualmente. Por ejemplo, el apóstol comentaba de que cuando escuchamos en la Biblia, cuando leemos que habla de la marca de la bestia, el 666, es también una marca, porque el enemigo, el infierno, copia los diseños de Dios. Sí. Lo copia. O sea, él lo copia todo. Todo. Intenta copiarlo. Entonces él también marca con el 666. Pero cuando leemos estas cosas en la Biblia no podemos pensar que esto es todo tan literal, que vamos a ver a la gente con el 6 puesto aquí en la frente, porque tal vez no lo vayamos a ver así nunca, y podamos decir, pues entonces eso no se ha cumplido. Pero el Señor me hablaba, y creo que el apóstol habló también del tema, de que ya hay personas marcadas de un lugar y del otro. O sea, hay gente que está marcada con la marca de la bestia, y gente que está marcada con la marca de Dios, con el sello de Dios. Ya lo hay. ¿Podría ser 666 espíritu, alma y cuerpo? ¿Cómo? 666 espíritu, alma y cuerpo. Personas que ya están totalmente entregadas. Claro, es número de hombre. Claro, y son 3-6. Entonces son 3 partes. Exacto. Podría ser 3 partes. Pero es porque el infierno, el enemigo, copia el diseño de Dios. Entonces dice, pues como hay, la Trinidad son 3, como el ser humano está creado en 3 partes también, espíritu, alma y cuerpo, yo también voy a hacer una marca que tenga 3 números. Y él pone esa marca, 666. Pero realmente eso no va a ser literal. Porque el Señor me hablaba, bueno, ¿y cómo, Señor, cómo podemos saber si una persona está marcada o no? ¿O cómo sé yo si yo estoy marcado de una manera o de otra? Y dice, Señor, eso es complejo, porque la palabra de Dios, llegando ya a estos niveles de Apocalipsis no es un libro fácil. Por eso nadie quiere predicar Apocalipsis, porque es complejo. Hay que buscar a Dios, cuesta mucho sacar aquí una predicación, porque son libros complejos. Pero si conocemos sombras y figuras de la palabra de Dios, si conocemos las sombras y figuras, pues ahí ya tenemos mucho adelantado. Y tenemos también, por supuesto, la impagable ayuda del Espíritu Santo, que por medio de él vino la palabra. Así que él sabe mejor que nadie los secretos y la revelación de la palabra, porque dice que el Espíritu Santo tiene acceso al corazón de Dios. Entonces nos puede el Espíritu Santo revelar muchas cosas, porque él, gracias a él, podemos llegar hasta el corazón de Dios, saber lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces fíjese
Fíjense la cosa, la envergadura que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Y el Espíritu Santo me dijo, hay un versículo de la palabra del Señor que dice, la cara es el espejo del alma. ¿Sí o no? ¿Usted lo sabía eso, no? La cara es el espejo, o sea que la cara refleja como un espejo que refleja mi alma. Y ahí en esa cara se puede ver el alma de la persona. Aquellos que son espirituales, los que no son espirituales y son naturales no ven alma ni ven nada. Ven una cara. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo le estaba preguntando al Señor, estaba yo meditando y hablando con el Señor. Y bueno, entonces, quiere decir que a través de la cara de las personas, no es que podamos tener, digamos, una información súper completa, pero ya nos dice algo a nivel general, ya nos está diciendo una cara nos dice si una persona está marcada de un lado o de otro, porque nosotros ya estamos sellados por el Espíritu Santo. A ver, amado, búsquele si puede el maestro, para ver cómo él me puede buscar ese versículo que creo que está en Romanos 8, creo, ¿no? Que habla de que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Sí, de Romanos 8. Romanos 8 creo que está, a ver si me lo puede buscar. ¿Es Romanos 8:15 puede ser? Ponga la palabra y ponga esa palabra, sellar. Entonces el tema, usted sabe que hemos dado el otro día, hemos dado los sellos, ¿verdad? Hemos dado hasta el sello número 6, ¿verdad? Amén, sí. Hasta el 6 dimos. Queda un séptimo sello. Pero hoy vamos a verlo en el capítulo 7. A lo mejor hoy no nos da tiempo de llegar al séptimo sello. ¿Comprende? No, al sexto sello, exactamente, sí, hasta el sexto sello llegamos al otro día. ¿Vale? Pero claro, nos queda una parte del sexto sello, que la tenemos que ver ahora, hoy, que es hablando de los 144.000 sellados. Efesios 1:13. Efesios 1:13, entonces no estaba en Romano. Dice, porque todos los que son guiados, eso, por el Espíritu. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea que hay dos cosas que hay que caminar, que hay que vivir. Una, haber oído la palabra de verdad, y otra, para obtener la salvación, ¿verdad? Y otra, haber creído en él. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros aceptamos la palabra, cuando aceptamos el evangelio y conseguimos la salvación, o sea, no es que la consigamos nosotros, sino que al haber aceptado, el Señor nos la regala, ¿verdad? Y haciendo esa salvedad, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que ya ahí recibimos el primer sello de nuestra vida. ¿Y a través de quién viene ese sello? A través del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué son las arras? A ver, ¿quién sabe qué son las arras? Bueno, hay unos que ya lo saben, pero que no. A ver, yo quiero los que piensen qué son las arras. Las arras son lo que dan en las bodas, ¿no? Pero no sé ahí qué. Las arras son los que llevan. Los niños pequeñitos llevan un cojín en las bodas, así muy bonito, y va con su cojín y un vestidito muy bonito y le llevan las jarras. ¿Para qué? Para que se den el anillo el esposo y la esposa. Le llevan las jarras y se dan los anillos. Entonces, lo que llevan esos niños las jarras son unos anillos. ¿Y de qué nos habla el anillo? Nos habla de pacto. Entonces, les lleva al niñito pequeño, normalmente son niñitas, les lleva a las jarras en un cojincito muy bonito, con muchas flores, muy preciosos, de color rosa. Si fuera, por ejemplo, la boda de Cristi sería rosa. Sería rosa, por ejemplo, niña. ¿Cómo nos acordamos de ella?
Le gusta todo rosa. Pero pastor, las jarras no son unas monedas que dan. Y unos anillos. ¿Sí? Sí. Las jarras son unos anillos. Entonces, le llevan la jarra, dice ahí, sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es verdad, pastora, son las monedas, creo. ¿No? Los anillos también lo llevan, pero es las monedas lo que se da el uno al otro. Es verdad. La pastora me ha corregido bien. Las monedas le dan una arra, es como decirle al otro, mira, y se la dan, uno le da una moneda al uno y el otro se la da al otro, ¿no? ¿Me entiendes? Es como si dijéramos, con estas arras que te doy, con estas monedas, certifico de que te voy a estar bendiciendo toda la vida. Y él dice, yo también, toma, te doy mis arras, ¿eh? Pero eso al mismo tiempo, es como, digamos, un adelanto de lo que vamos a recibir luego. Porque claro, una monedita no es lo que le va a dar el marido a la esposa, ¿eh? Le tendrá que dar más de una monedita. Le tendrá que dar billetitos para que pueda ir a la plaza y comprar un viaje, llevarla en un crucero, ¿no? ¿Eh? Hay que tener cuidado con los cruceros, ¿eh? Que algunas veces se vuelcan y eso. No te preocupes, no pasa nada. Yo prefiero, a mí me encanta la tierra firme, no sé por qué. No, hay que ir en crucero. Pero los cruceros me encanta verlos por la televisión. Cuando yo veo un crucero es que me encanta, pero desde el sofá. Y yo he cogido cruceros, no hay rey, yo he cogido unos cuantos de barcos, ¿eh? Sí, no me lo realmente no, en los barcos se va bien, no hay una, pero no sé, yo no sé, me apetece más la tierra. Siempre. La pastora que le gusta el peligro, le gusta la adrenalina, ¿eh? Tremenda, que se sube ahí a la noria y se queda ahí arriba. Bueno, como estamos protegidos, da igual el lugar donde estemos, en un avión. En cambio, a mí me gustan los aviones más. A mí los aviones me gustan más. ¿Sabes? Bueno, está todo bien, está todo bonito y bendecido. Que dice que ahí nosotros, por ese sello del Espíritu Santo, digamos que es como un adelanto de lo que vamos a recibir. A través del Espíritu Santo se nos queda ese sello ahí, ¿verdad? Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta. ¿Qué quiere decir? Como yo lo interpreto, para la alabanza de su gloria, como yo lo interpreto, redención es como un pago. Porque yo he estado estudiando la palabra redimir, y la palabra redimir significa comprar, pagar. No es solamente, redimido es aquel que ha sido salvado, que ha sido librado. Redimido es alguien que han pagado por él. Como Jesucristo ha pagado por nosotros, porque él ha pagado un rescate por nosotros. Como los esclavos, ¿no? Sí. Que tenían que alguien pagar para librarlo. Exactamente. Entonces dice que de momento recibimos las jarras, las moneditas, como bien dijo la pastora, las moneditas, porque también llevan los anillos, pero el otro, creo que uno lleva las jarras y el otro lleva los anillos, algo de eso, en la boda, no tengo mucha experiencia de eso, pero bueno, la jarra es verdad que significa las moneditas, ¿no? Entonces dice que la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta, es como un adelanto, es hasta que llegue la entrega total de la herencia que tenemos por delante, para la alabanza de su gloria, el espíritu de sabiduría y de revelación. Fíjense qué tremendo es eso, el espíritu de sabiduría y de revelación. Y qué curioso que pone aquí el espíritu con minúscula. Dele un poquito más por abajo, si es que hay más versículos. Sí hay. Sí. Tremendo, ¿no? Entonces no, déjenlo ahí arriba. Entonces fíjense, al final el apóstol Pablo remata con esa frase, el espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, quiere decir que el espíritu, cuando viene con minúscula, es algo que tiene el hombre en sí mismo, que le ha sido dado al hombre. Entonces, hay gente
que tiene la sabiduría y la revelación. Y si no la tengo o no la tenemos, la podemos tener. Podemos decir, Señor, ¿cómo yo adquiero esa sabiduría y esa revelación de la palabra? Porque lo importante de la palabra es adquirir esa sabiduría y también adquirir la revelación. Porque sin revelación, digamos que tenemos una vida... Yo he visto mucha gente así en la iglesia del Señor, por todas partes, que solamente se conforma con venir a la iglesia. No le interesa mucho la revelación. No busca, no ahonda, no excava, ¿no? Para buscar más allá. Y entonces, claro, como no le interesa a lo mejor mucho la revelación, se conforma con escuchar lo que llaman un sermón, que a mí no me gusta esa palabra. Yo creo que es palabra, enseñanza, predicación, más que un sermón suena como algo religioso, ¿no? Y nosotros no somos religiosos, ¿verdad que no? ¿Parecemos religiosos? ¿Eh? ¿Quiere usted que la gente nos vea como religiosos? Pues no queremos. Queremos que nos vean normales, personas normales con nuestros fallos y defectos, ¿verdad? Pero que adoramos a Dios, que tratamos de hacer su voluntad, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que la presencia del Señor en nuestra vida sea evidente para la gente, o que no sepan explicarlo, ellos digan, este hombre o esta mujer tiene algo. Que digan eso, porque ese algo ya sabemos quién es. Y eso será lindo de que puedan ver eso, que vean una diferencia en nosotros. Por eso la gente, cuando ve una diferencia en nosotros, vendrá a consultarnos, vendrá a preguntarnos, tendrá confianza en nosotros. Y la confianza, amados, cuando alguien viene a preguntar o a abrirte su corazón, ¿verdad? Normalmente si es una persona que viene de afuera, pues cualquiera de nosotros tiene que estar dispuesto a escucharla, ¿no? Ahí no podemos ser tan legalistas. No, le voy a llevar con el pastor para que hable con el pastor. No, ahí es usted misma o usted mismo, que Dios le ha puesto a esa persona y está abriendo su corazón, y usted tiene ahí que ayudarla y escucharla. Y ya llegará el momento de que a lo mejor, si acepta al Señor, si decide congregarse, pues ya llegará el momento que llegará el tiempo de que hablará con el pastor también, ¿no? Y con la pastora, si es una mujer. ¿Me entiende lo que le digo? Pero cuando llega usted, lo tiene usted que atender. Atiéndalo, por favor. Porque todos estamos preparados y capacitados para atender a la gente en los primeros momentos, ¿vale? Entonces, si usted se encuentra un día con una mujer se pone de parto, imagínese que usted va en un autobús o algo y una mujer se pone de parto, hay que atenderla. No podemos esperar que venga la ambulancia. No, hay que atenderla. Yo no sé, yo una vez atendí, pero era una vaca, ¿no? Pero bueno, yo atendí un parto de una vaca, ¿entiendes? Sí, pero tuve que... No es lo mismo, porque, hombre, yo allí ponía el pie y tiraba de las patas, ¿entiendes? O sea, con una mujer no creo que debe ser lo mismo, ¿entiendes? Mi padre dice, tú cuando veas salir las patas, tira. Y allí con una pierna tirando de, ¿sabes? Y allí la saqué y ya cuando salió el cabezón, salió todo el cuerpo entero. En la cabeza lo que cuesta sacarlo con las patas, pero luego ya sale todo, se resbala como un tobogán, ¿sale? Igual los niños, Igual supongo, y salen mojados, hay que rápidamente taparlo, hay que secarlo porque se pueden resfriar, ¿no? Recién nacidos. Y salen así como atontados y uno tiene que hacer así para que se despierte, ¿no? Y el animal ya empieza a respirar, ¿no? O sea, es una experiencia bonita ver la vida. Eso sí, te mancha y te llenas de todo tipo de líquidos y colores, ¿no? Así que, gloria a Dios. Creo que ya me he salido del tema mucho, pero intenté volver. Predicar es como cuando usted va por una avenida, ¿no? Usted va por una avenida y de pronto ve algo que un escaparate o algo y se sale usted por una poca calle, ¿no? Y ay, mire, allí también. Y dice, ay, mire, ¿dónde estoy? No, vamos a volver a la avenida otra vez y ya, por ahí vamos a restaurar. Bueno, pero estábamos ahí, vamos a volver a la avenida.
estamos hablando de la sabiduría y la revelación, que es muy importante, porque fíjense lo que dice Pablo, el espíritu de sabiduría y de revelación es muy importante, porque si nosotros tenemos ese espíritu, ¿y cómo nos viene ese espíritu? Nos tiene que venir a través de un hombre. Un hombre nos va a impartir ese espíritu, alguien te va a impartir ese espíritu. Normalmente tiene que ser su padre del alma, el mentor, el guía, ¿no? En todas las religiones del mundo existe esa figura, que uno le digan padre, otro le digan sacerdote, otro le digan da igual. Siempre necesitamos un mentor, alguien que nos lleve, que nos ayude, ¿no? Alguien de confianza, alguien que podamos abrir nuestro corazón, ¿verdad? O sea, eso es una realidad. Por ejemplo, en otras iglesias confiesan, ¿no? Van a hablar con el sacerdote aparte y confiesan. Eso es correcto. O sea, tienes que tener a alguien que pueda abrir tu corazón, pero alguien humano, porque luego está el espiritual. Dice, no, yo hablo con Dios nada más. Yo hablo con Dios. Yo no, los hombres no confío. Pero es que eso no es lo que Dios dice en la palabra. Dios pone hombres y mujeres para que a través de ellos seamos ministrados, ¿no? Así que, tremendo. Y todo esto venía porque estábamos hablando de un sello, de lo que significa la palabra sello. Pero en la Biblia, en el Apocalipsis, cuando está hablando de sellos, está hablando de acontecimientos tremendos que van a venir sobre la tierra. Entonces, en el Apocalipsis hay varios grupos de fases de la tierra que van a ocurrir. Por ejemplo, están los sellos, están los ayes, están las trompetas, están los truenos. Hay un montón de figuras. La vamos a intentar ir viendo todos estos meses que tenemos por delante. Pero hemos querido empezar por los sellos, porque, no sé, la palabra del Señor tampoco guarda una sincronización, ni es lo más importante, porque algunas veces el Señor lo hace así. Estaba hablando de una cosa, luego entra algo que del final lo vuelve a poner aquí, luego vuelve a hablarte otra vez más. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio es un libro que es como un repaso de los 4 libros anteriores. Es un repaso. ¿Me entiendes? Deuteronomio está revisando, es una compilación, está revisando Levítico, Números, ¿me comprende? De Génesis menos, más bien la ley, ¿no? Lo que es la ley. Entonces Deuteronomio es un libro muy interesante por eso, porque te hace una compilación y incluso te perfecciona más todavía lo que ya se ha dado en los libros anteriores, ¿no? Levítico, de Números y el otro, ¿cuál es? Éxodo, Levítico y Números, y ya en Deuteronomio es como más bien explicando una compilación y un poquito abriendo un poco más todo lo que se ha dado en los libros anteriores, ¿no? Entonces, amados, tenemos que tener un interés por la revelación, tenemos que tener un interés para que pidamos a Dios, busquemos ese espíritu de revelación y de sabiduría para poder entender la palabra y los misterios y las profecías y todo lo que hay en la palabra, ¿vale? Porque usted sabe que la Biblia, como se lea sin revelación, pues no tiene a veces significado lo que uno lee. Hay lugares de la Biblia que, si no tienen revelación, si no conocen las sombras y las figuras bíblicas, y sabe usted lo que es una sombra y una figura, ¿no? ¿Sabe lo que es, no? Sombra y figura, pues sabemos, por ejemplo, por poner una que es la que todo el mundo sabe, y cuando vemos en la palabra, cuando hablan de las mujeres, estamos hablando de tipos de iglesia. La mujer es sombra y figura de la iglesia. ¿Y de dónde está la sombra y figura de la iglesia? ¿En el Nuevo Testamento? No, también está en el Antiguo. Está lleno por todos lados de sombras y figuras. Por ejemplo, una historia que también se puede ver claramente a la mujer como iglesia, se ve en la historia de las 2 mujeres que juzgó Salomón. 2 mujeres, 2 tipos de iglesias. Y ahí uno se da cuenta que una tenía una característica y otra tenía otra. Y ahí vemos características de la iglesia del Señor que están dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el Apocalipsis también habla de 7 iglesias. Y ahí lo que estamos viendo es el carácter de las iglesias que va a haber en el tiempo del fin. 7 tipos de iglesias, con un comportamiento diferente. Todas son iglesias.
pero no todas están cumpliendo el propósito de Dios. Y en algunas hay gente que cumple el propósito y otra que no, lo dice la misma palabra. Hay algunos en tu iglesia, pero todos no. Y hay otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Filadelfia, esa entera, esa es una iglesia que ahí habla de que, bueno, que el Señor la va a bendecir mucho. Yo creo que es iglesia del arrebatamiento, ¿no? También Sardis, también una iglesia muy fiel. Bueno, entonces el otro día dimos 6 sellos. Ya hemos entendido bien lo que es la palabra sello, ¿verdad? Pero yo estaba mirando también ahí en el Edward y estaba viendo de que hablando de las marcas o los sellos, porque una de las palabras que venía como en lo que era la palabra sello, una de las significaciones, lo que significa esa palabra, tienen varias palabras, una de ellas era también frente y también marca. Y entonces, claro, me estoy acordando de las marcas que pondrá el Señor. Esta es una de ellas, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos sella con las arras del Espíritu Santo. Pero también las marcas que nos pone que a nosotros no, pero a la gente sí, a la gente que no conoce al Señor, el enemigo las marca también, las quiere marcar. Porque él sigue los diseños de Dios, él conoce, el enemigo conoce la palabra. Piense que el enemigo estaba allí en la presencia de Dios. Y de allí, de esa fuente de allí, del trono de Dios, de allí salía todo. Y él estaba allí viéndolo todo y escuchándolo todo y sabiéndolo todo. Entonces, claro, como es una cosa que le pasa a las personas cuando ya consiguen un nivel muy alto, se endiosan. Decimos aquí en España, ¿no? Se endiosan. Y ya dicen, no, yo creo que soy muy listo. Por eso estoy aquí. ¿Me comprenden? Por ejemplo, José en la Biblia alcanzó lo máximo, que era ser la mano derecha del faraón. Pero jamás, nunca él se ensoberbeció. Nunca. No hay, y sobre todo cuando pasó por las pruebas que pasó. Porque él estuvo 13 años pasando pruebas. 13. No 1 ni 2. 13 años. Y cuando ya lo llamaban para dar un servicio, en el sentido de adivinar, no me gusta esa palabra, pero averiguar sueños o visiones, lo llamaban a él siempre. Se acordaban, en la cárcel conocí a un hombre que averiguaba, discernía los sueños y lo llamaban, ¿no? El copero se acordó de él. Y cuando él llega delante del faraón, ya llegaba con otra humildad. Ya él no decía, claro, como le dijo a sus hermanos, por ejemplo, José, yo he tenido un sueño y una visión donde he visto esto, donde ustedes me servían a mí y yo era el rey y ustedes venían a pedirme ayuda. Los hermanos dijeron, encima que ya te tenemos manía, esto ya es el colmo. Pim, pam, pam, le dieron una y lo tiraron a un pozo. ¿Me comprenden? Ahora, cuando él llega allá, si me lo puede poner un momento, esa escena es muy buena, de cuando lo llama el faraón ya para que le diga, le hable, trate de descifrar los sueños que estaba teniendo, ¿no? A ver si me lo puede tener. Génesis 41. Sí, creo que está en... Dígamelo, dígaselo al hermano para que... Eso. Dice, José interpreta el sueño del faraón. Ahí está. Aconteció que pasados 2 años tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. ¿Vale? 7 vacas. En el verso 16 donde lo dice José. Sí, en el 16. No, pero no dejen que lo leamos desde arriba. Dejen que lo leamos, porque así vemos. Dice, siga pasándome el versículo. Y tras de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, o sea que estaban muy delgadas, ¿no? Enjutas. Una palabra que no se usa mucho ahora, pero es del castellano. Y se pararon cerca de las vacas
hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. O sea, las vacas enjutas devoraban a las otras. Tremendo, ¿no? Y despertó Faraón y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas de llenas y hermosas, ¿no?, de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitando su espíritu, estaba agitado, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, claro, llamó a todos y ninguno era capaz de... Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaban allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos dijo, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Porque el panadero fue colgado. Hizo algo pero ya se lo dijo él en el sueño. Tremendo, ¿no? Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Mira ya la actitud que tenía él. Ahí cambia totalmente, ¿ves? Eso es muy importante para un siervo de Dios, que siempre le dé la gloria a Dios. Amén. Y que siempre nosotros seamos capaces de reconocer que sin Él no somos nada. Amén. Que si tenemos algo es porque Él nos lo ha dado. Amén. Amado, sus capacidades se las ha dado Dios. Dios lo ha creado a usted y a mí, nos ha creado con capacidades. Se lo debemos a Él. Amén. Somos criaturas de Él. Aleluya. No hemos nacido por nuestra propia cuenta, sino que Él nos ha creado. Como dice el Salmo, ¿no? Entonces respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Mira qué bonito eso. No está en mí. Dios será el que dé la respuesta. Propicia a Faraón. Pero claro, ahí está diciendo, le está dando a Dios el primer lugar, le está dando a Dios la gloria, pero indudablemente Él es el vehículo, el instrumento que Dios va a usar y que ya está usando. ¿Vale? Entonces Faraón dijo a José en mi sueño: me parecería que estaba a la orilla del río, y que del río subirían 7 vacas gruesas, de carne hermosa y hermosa apariencia, que se comían, ¿no?, que subían, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra cosa semejante de fealdad en toda la tierra de esto. Bueno, ya para no leer toda la historia, ustedes ya la conocen, ¿verdad? Pero yo quería resaltar esa parte, donde ya él llega a lo último, ya cuando ya está a punto de ser puesto en un lugar de importancia, justo antes pasa por esta prueba. Y ahí Dios ve la actitud que él tenía, ahí Dios ve que era un hombre humilde, ahí Dios ve que ya el material estaba listo para ser promocionado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Moisés tuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas, al final ya con su esposa también, y ahí estuvo de ser, imagínense que Moisés era el que iba a reinar en Egipto, era el próximo faraón,
Por cierto, este fin de semana quiero terminar la película, que quiera venir, este fin de semana vamos a terminar. Yo, si no viene, la voy a ver yo, no se preocupe que yo la voy a ver. Yo la voy a ver, yo la voy a ver. Nos queda la segunda parte, que es importante. La vamos a ver. Ya diré yo si el sábado o el domingo, ya se lo comunico por el WhatsApp. Pero ahí vemos otra historia de que Moisés era un hombre que estaba enaltecido en el sentido de que él estaba, fíjese, desde que era pequeñito no le faltó de nada. Vivía en el palacio con el faraón. Tuvo los mejores maestros, los mejores estudios. Ya ves, el hijo del rey, ¿no? Del faraón. Entonces él, sin él querer, pues estaría un poquito como muy verde, ¿no? Tenía que pasar por un tiempo de prueba donde Dios lo trabajara su carácter para poder luego usarlo. Porque claro, Dios quiere usar a la gente así. Son la gente que Dios puede usar, la gente orgullosa, la gente que cree que depende de sus habilidades. A lo mejor por un tiempo tienen fama y tienen importancia, pero luego hay que ver el final de la película también. Que a lo mejor con el paso de los años usted se entera, y tristemente lo digo, conozco siervos de muy famosos que han quedado en nada. Y hoy en día están sentados en una silla, cuando han llevado multitudes. Los conozco. Y lo digo para mi tristeza, no me alegro de eso en absoluto, ¿no? Pero es verdad que Dios tiene que tratarnos para que le demos a Él toda la gloria. Es que Dios va a tratar nuestro carácter, va a tratar nuestra vida. Y le puede llevar toda nuestra vida, va a estar trabajando en nosotros. No hay que creer que llega un momento, lo que pasa es que claro, a medida que usted va creciendo, que usted y yo vamos madurando y tomando una estatura, pues ya las pruebas son otras. Ya no son pruebas de inicio. Ya un hombre o una mujer de Dios que lleve muchos años en el Evangelio ya no tiene pruebas de fe, por ejemplo, de si Dios existe. Porque cuando una persona entra en los primeros meses o incluso años, tiene muchas batallas así, de que, ay, pues, el enemigo le ataca, ¿no? Pero realmente existirá Dios, porque mira, no te va tan bien, y esto y lo otro. Y entonces tiene un conflicto interior, ¿no? Pero con el paso de los años, ya por ahí no, ya son otras pruebas. Entonces ya Dios va a trabajar nuestra vida interiormente, vaya a trabajar nuestros malos hábitos, ya va a trabajar nuestras ideas equivocadas sobre el matrimonio, la sexualidad, la finanza. Todo eso lo va a ir tocando el Señor, para que podamos ser siervos cabales que van a gobernar con Él en la próxima etapa que viene del milenio, ¿no? Ya donde vamos a gobernar con Cristo. La iglesia del Señor va a gobernar con Cristo, ¿verdad? Entonces nos tiene que enseñar aquí. Usted fíjese que todos aquí vamos para gobernantes. Todos vamos a gobernar. Todos. Vamos a gobernar el mundo, la gente, los que queden de los acontecimientos que vienen, ¿no? Por delante. Y tendremos que enseñar a las naciones el Evangelio y sanarlos y ayudarles para que conozcan a Dios, al Hijo de Dios. Bueno, pues, démosle un aplauso al Señor también. Voy a beber un poquito porque lo necesito. Ya la próxima vez me beberé lo que me ha preparado el maestro, que muchas veces me lo frío. Pero sigamos con la palabra del Señor. Amén, hermano. Sí. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ver. Sí, Padre. Entonces le estaba yo comentando lo de las marcas, ¿no? Lo de las marcas, los sellos. Y me llamó mucho la atención que había una palabra que decía que también referente a... Estuve mirando qué significaba la frente, esas palabras, por ver un poquito, frente, cara, todo eso lo estuve viendo en el idioma original, ¿no? Y entonces vi que, por ejemplo, la palabra sello también tenía que ver con la cara. Y había una palabra que decía semblante. Y el semblante dice mucho. Porque, por ejemplo,
dice la palabra que cuando Caín mató a su hermano, decayó su semblante. ¿Por qué el Señor habla ahí de eso? Porque tiene importancia. Porque el semblante, cuando tú ves una persona que está triste, que está pasando por algo, se lo notas rápidamente. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Pues lo ves ahí caído, ¿no? Entonces, y hay personas que lo exteriorizan más que otras, pero es algo espiritual también. No solamente la cara, es algo espiritual. Porque cuando dice decayó su semblante, está hablando de dos cosas. Está hablando de el decaimiento espiritual, que también se transmite en la cara, en el semblante. ¿Vale? Entonces está viendo por un lado la cara física, pero también se está viendo el decaimiento espiritual. No sé si ustedes han leído unos versículos que puse el otro día sobre no desmayar. El no desmayar, lo puse en el grupo, porque dice, es importante no desmayar nunca. O sea, ¿cómo es? Míramelo, hermano, el versículo. No desmayar, no. Está en el grupo, lo puse yo hace un par de días. Verá como, cuando puse esos versículos, me llamó una hermana que está en otro lugar. Me llamó. Porque los versículos le hablaron. Isaías 40:31. Le hablaron de esos versículos. ¿Cuál? Isaías 40:31, versión. Y la hermana rápido, bueno, ya he dicho que es una hermana. Me llamó rápidamente. Pero no lo veo. ¿Lo encontró ya? Sí. No lo veo por aquí. Lo tendré yo que buscar en el grupo, a lo mejor. ¿Está en el grupo, amado? Sí, es Isaías 40:31. Póngaselo. Isaías 40:31. Ahí lo tenemos ya. Claro. Dice, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. No desmayarán. Vale. Claro, porque realmente ahí está hablando, porque desmayar tiene que ver con el ánimo, ¿verdad? Porque primero está hablando de cansarse y luego está hablando de desmayar. Y habla justamente lo de desmayar cuando está hablando del camino. Entonces el camino, cuando nosotros estamos recorriendo el camino es largo. Y ahí en el camino donde vamos a ser probados y en el camino donde no debemos desmayar. De no venirnos abajo, de que no caiga nuestro semblante, de que no caiga nuestro ánimo. ¿Me comprende? Pero hoy vi otro versículo que era que estaba en el Nuevo Testamento. Me parece que era Corintios, algo de Corintios, algo así. ¿En el mismo día? ¿Cuál? ¿En el mismo día lo que Justo estaban los dos versículos, uno con el otro. Sí, luego el siguiente es Hebreo 12:3. Hebreo 12:3. En la versión Reina Valera. ¿Qué dice? Considerad aquel que sufrió tal contradicción. Repitalo de contra sí mismo, para que vuestro ánimo no desmaye. No se canse hasta después. No se canse hasta desmayar. ¿Pero qué habla? Del cuerpo, no habla del ánimo. Porque el ánimo muchas veces se cansa. Y eso es lo que tenemos que tener en cuidado, porque si nos estamos desmayando en el camino, si nos estamos desanimando, es porque pasamos poco tiempo con el Señor, que es el camino. ¿Entiendes? El Señor mismo es el camino. Y si yo desmayo en el camino, es porque no paso tiempo con el Señor, que es el camino. Él es el que me va a enseñar el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, amado, es importante esto, de no desmayar, de no ser negligente con el estudio de la palabra, con el orar cada día, tener una relación estrecha con el Señor. Es verdad que la vida nos tiene cogido con mucho trabajo, mucho estrés, pero hay que saber buscar los momentos para estar con Él a solas, ¿no? Vale, sigamos pues. A ver si podemos entrar en Apocalipsis. Pero es importante, mire, los sellos, de ahí de los sellos, estuve estudiando también las diferentes
cosas que tenemos, por ejemplo, que estudiar en la Biblia en Apocalipsis. Por ejemplo, tenemos que estudiar también lo que son las copas, ¿no? Las copas significan muchas cosas, y una de ellas son las copas de la ira. Las copas de la ira de Dios. Porque aquí en Apocalipsis, cuando habla de copas, en Apocalipsis, en otras partes no, pero cuando habla aquí de copas está hablando de la ira de Dios. Yo decía, Dios mío, ¿qué significado tiene las copas? A ver, la ira de Dios. Y el Señor me habló una cosa tremenda, ¿no? Que una copa es un instrumento, o sea, es una vasija, es un vaso que hay que llenar. Que la ira no se derrama en la primera gota. La ira se derrama cuando ya se ha llenado todo, hasta arriba, y esa gota hace que rebose. Entonces Dios está esperando. Dios no tiene prisa. Dios, la copa de ira, la ira de Dios está ahí, ¿eh? Porque Dios tiene su ira es santa, justa. La ira de Dios no es el cabreo nuestro, el mosqueo, como decía un hermano una vez. No es que Dios se mosquea. Estoy mosqueado, ahora vayas a ver. Ahora vayas a ver lo que es bueno. No, así no es Dios. Eso no. Ahora, Dios se va llenando la copa de la ira, y cuando llega esa gotita última, que ya hace que se derrame, ahí ya se derrama la ira santa de Dios, la ira justa de Dios. Entonces, fíjense, y qué curioso que la misma copa también sirve para el pacto. Una copa es donde se echa para celebrar la Santa Cena, y es una copa también. Pero fíjense que también la copa es también es algo amargo, duro. Por ejemplo, Jesús, cuando estaba a punto en el Getsemaní, cuando estaba orando con el Padre allí, que lo pasó muy mal porque ya veía que la hora se le acercaba, decía al Señor: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. O este cáliz, dicen en algunos sitios también. Esta copa o este cáliz, pásalo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Pero ve, ahí el Señor habla de la copa, del cáliz, ¿no? Entonces, claro, no podemos confundir, tenemos que saber discernir cuando estamos hablando de la copa de la ira y cuando estamos hablando de la copa del pacto, ¿no? Entonces son un tema que ya lo vamos a ir viendo más adelante, les dejo eso ahí para que ustedes lo vayan viendo, pero es tremendo realmente, y necesitamos aprenderlo, ¿no? Y yo quiero que vayamos hoy para que entendamos un poco más sobre los sellos. ¿Cómo estamos de hora? Ya estamos a la hora de... Ya estamos casi para irnos. Madre mía. Ahora, vamos a empezar, hombre, el culto ahora que llegan los hermanos. Vamos a empezar ahora. Entonces, no. Vayamos a Apocalipsis 7. Voy a ir un poquito ya arreglando velas. Apocalipsis 7, donde aquí vemos en el sexto sello, vemos esta historia que entra aquí, ¿no? Voy a leer los dos versículos anteriores para que tengamos una idea del capítulo 6, y dicen que en el 6:16, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondernos en el rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Aquí estamos viendo que son momentos donde ya Dios, esa gotita última, hace que se derrame la copa de la ira. Dios está esperando, Dios espera a la humanidad, Dios nos espera también a nosotros, y a veces nos tiene que corregir, ¿no? Está esperando una gotita, otra, hasta que ya se llene. Y hay una gota que dice la gota que colma el vaso, ¿no? Dice, cuando ya se suele decir eso, ¿no? Dice, esa fue la gota que colmó el vaso. Ya llega una gotita nada más, y es la que provoca que el vaso se rebose, ¿no? Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Estamos en el versículo 17 del capítulo 6. Pero ahora vamos a ver
ya para terminar, la historia de estos 144.000 sellados. También están sellados. O sea que hay muchos sellos, muchas diferentes. Sobre todo hay 7 sellos, perdón. Estamos en el sexto, pero el sexto tiene esta particularidad, ¿verdad? Tan tremenda, que dice lo siguiente. Dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, el este, y tenía el sello del Dios vivo. El ángel también tiene su sello. El ángel también tiene su sello. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, a los siervos de nuestro Dios. Pónganmelo en el electrón, y vamos a ver esa palabra, la palabra frente, ¿dónde está? Un poquito más para abajo creo que está. Más para abajo. Más. Ahí. Tiene que ser esta. Sí. ¿Qué dice ahí? No, esa no, la siguiente. Está allí frentes, Juan Carlos. ¿Cómo? En sus frentes está. Sí, pero sigue aquí. Tiene que ser esta. Es G3359. 3359 esta. No, el otro. Porque este es el artículo. Sí, G3359. Este de aquí. 3359. Vale. Para que no se vea mal. Aprovechar. Está cargando, ¿no? Entonces dice que vale. Aquí. Ahí está. Metopon. Metopon es la palabra. Metopon. Que dice estampar anillo o marca privada para seguridad o preservación, literalmente o figurativamente, por implicación, guardar secreto, atestiguar, entregar, impedir, sello y señalar. Esta es la palabra. No, pero esa es esfragizo, esa no es. Esa es la palabra sello, esa es esfragizo, sello. Se la vamos a poner grande la de frente. Aquí está. Metopon, esa es, que significa cara, frente, como opuesta y semblante. Mire, ve, ahí es donde yo quería ir, porque dice que ahí dice el versículo, ¿verdad? Dice el versículo que yo oí el número de los sellados, 144.000 de toda la tribu de Israel. No, está un poquito más aquí en el 3. Y diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos sellado en sus frentes. Pero si ahí vemos que la palabra frente no es la primera, es cara. Y también es semblante. Y la última pone frente. Allí también pone frente como opuesta. Fíjese, frente como opuesta, semblante y frente. Entonces, claro, la Biblia no se puede leer literal, ¿no? No es que estaban esperando los ángeles para ponerle aquí un letrero en la frente a la gente. No. No se trata de eso. Pero, ¿quién muestra realmente la condición que tenemos? Lo muestra, como dijimos antes, nuestra cara, nuestro semblante, ¿no? Ha habido gente que ha dicho, yo veo en su cara, yo veo que usted conoce a Dios.
¿Nunca se le han dicho eso? Pues yo he escuchado que lo han dicho. A nosotros no lo han dicho. Yo veo en sus caras que conocen a Dios. En su cara, no lo puede ver en otro lugar. Porque el espejo del alma es la cara. La cara es como si fuera un espejo que lo que hay dentro lo refleja la cara. ¿Me comprende? Es algo que tenemos, amados. Denle un poquito. No hay más explicaciones. Tiene que haber más, ¿no? En multiléxico. No, esa palabra no hay para más. No hay, ¿no? Yo creo que había buscado más. Metopón. Bueno, vamos a dejarlo ahí también por la hora. Dice, y ahora viene la parte en el 4, dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí estamos viendo en este sello, en este sexto sello, esta parte que el Señor le dedica a su pueblo, de donde está sellando una parte de su pueblo. Sabemos que el pueblo de Israel, usted sabe que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador y Mesías, pero hay una parte que sí lo acepta ya, gracias a Dios. Ya desde aquellos tiempos, cuando Jesús vino a la tierra, ya hubo muchos que se convirtieron allí. De hecho, la iglesia, los primeros miembros de la iglesia del Señor eran judíos. Él mismo era judío. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos y los primeros cristianos eran judíos. O sea, eso es innegable. Y luego se fueron a las naciones, fueron convirtiendo a la gente, ¿no? Pero vemos ahí que aquí el Señor se ocupa de su pueblo. O sea, el Señor va como queriendo decir, va a haber una parte de mi pueblo que sí van a ser selladas y se van a salvar, ¿no? Van a tener el sello del Cordero, porque ellos necesitan el sello del Cordero. Ellos no se pueden salvar por Abraham. Mira que Abraham es importante. Ellos se tienen que salvar por Jesucristo, igual que nosotros. Por Abraham no, en el nombre de Abraham no se puede salvar nadie. Mira que Abraham es importante, el padre de la fe, el primer hombre que creyó a Dios. Pero se tienen que salvar por Jesús. Y entonces le dice aquí, primero, versículo 5, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados. Saben que Manasés era uno de los hijos de José. Manasés y Efraín. Dice, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Entonces, claro, si cogemos y sumamos, o sea, multiplicamos 12.000 por 12 tribus, son 144.000 justos. Porque 12 por 12, usted sabe que son 144, ¿no? Lo estudió eso en las tablas cuando era pequeño. 12 por 12, 144. Bueno. Entonces, 12.000 por 12, 144.000 sellados, con lo cual el Señor aquí nos deja claramente de que gracias a Dios va a haber un remanente de su pueblo que sí van a aceptar al Señor. Dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, o sea que era gran multitud, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué curioso, ¿no? Usted sabe cuando la gente llevaba palmas en las manos, el día del domingo de Ramos, ¿no? Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿no? La gente le recibió con palmas en las manos, palmas de hojas de palmera, ¿no? Miren qué curioso, ¿no? Increíble,
vestidos blancos y con palmas en las manos. Precioso, ¿no? Como cuando Jesús llegó. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, ¿no? Eso gritaban esa multitud que no se podía contar. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, todos estaban los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que estaban siempre alrededor del trono, ¿verdad? Eso estaban allí siempre. Y dice que se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vio que estaban tan agradecidos y tan contentos que hicieron una declaración bien larga, ¿no? No querían dejarse atrás nada, ¿no? Sino que la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, ¿no? Es muy bonito para tener eso siempre en nuestra boca, ¿no? Y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, esa multitud que llegó allí, ¿quiénes son? Era un anciano un poquito más curioso que los demás, quería saber. ¿Qué quería saber? ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? A lo mejor también entre los 24 ancianos podía haber una mujer, ¿no? Anciana. No creo que sea hombres nada más, digo yo, porque ahí dice ancianos, pero no dice, ¿verdad? Que nunca lo han pensado eso. Siempre han pensado unos hombres con barba, ¿no? Los ancianos. Pero a lo mejor allí había, en esos 24, podía estar una Ruth, podía estar María, la madre de Jesús, podía estar por ejemplo, ¿cómo se llamaba la jueza? Débora, podía estar una Débora también allí. No sabemos. Dice 24 ancianos. Tenemos que estar preparados, no vaya a ser que luego no estemos y digamos: uy, ¿esto qué es? ¿No? Nos sorprenda, ¿no? Entonces, es posible. Yo creo que es posible de que haya también siervas de Dios entre esos 24 ancianos, ¿verdad? El número no es tan importante. Y dice, y yo le dije, y entonces preguntó él, dice: estos que vienen vestidos con ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pregunta, esas dos preguntas, ¿no? Al padre. Y yo estaba hablando con Juan, pues la conversación era con Juan. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¡Wow! O sea que va a haber un montón de cristianos que van a salir de la tribulación, que supieron, que aguantaron todas las pruebas y todo lo que vino sobre la tierra y salieron victoriosos para estar ahí delante del trono. Dice: estos son, esta multitud, los que han salido de la gran tribulación, no de la tribulación, de la gran tribulación, la más dura, la segunda parte, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiere decir que la ropa estaba sucia, no tenían la vestidura limpia como para estar ahí, pero en ese tiempo que vivieron en la tierra, ahí lavaron sus vestiduras. Tremendo, ¿no? Qué importancia, ¿no? Las vestiduras, que sepamos tener la vestidura, que sepamos guardar nuestra vestidura, porque la vestidura nos la da la iglesia, que guardemos, limpiemos y planchemos nuestra vestidura para que no haya arrugas, para que no haya mancha en nuestra vida, ¿no? Porque entonces, mira, como ellos al final, lo de la tribulación, amado, y esto es un consuelo, porque algunas veces uno piensa
Entonces lo de la tribulación, pobrecillos, no, claro que pueden. Miren, una multitud incontable de gente, ¿no? Que lavaron sus vestiduras en ese tiempo, con la sangre, en la sangre, dice, del Cordero, en la sangre, no con la sangre, en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. O sea que esos ya no querían nada más que servir a Dios, de día y de noche. Como lo mal que lo pasaron en la tierra, dijeron claramente, no, nosotros ya nada más que servir a Dios en su templo. Ahí el culto es siempre culto. Tremendo, ¿no? Pero mira lo que le ofrece el Señor, mira lo que viene luego. Dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre él. ¿Qué entiende usted por extender su tabernáculo? El tabernáculo de Dios. ¿Qué es un tabernáculo? Es un lugar donde se vive. Por eso los judíos celebran, por ejemplo, el gran tabernáculo del desierto, cuando estaban en el desierto, era la casa de Dios, donde habitaba Dios. Un tabernáculo es una casa, ¿verdad? Y en un término espiritual, ahí era la casa de Dios, y ahora dice que Dios coge y extiende su tabernáculo donde Él vive, para que ellos también vivan ahí. Muy importante. Y mire lo que dice luego. Dice, y extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es como decir, wow, habéis luchado y habéis vencido y estáis aquí. Ya nunca más vais a tener que sufrir. Ya no vais a llorar, ya no vais a tener problemas económicos de ningún tipo, ni sed, ni nada. Y además extiendo mi casa para que entréis todos a vivir conmigo en mi propia casa. Tremendo, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y eso estamos hablando de los que pasaron la tribulación. Por eso es tan importante ahora también pagar el precio para que nosotros no tengamos que pasar por la tribulación, pero si tuviéramos que pasar tendríamos que morir y dar nuestra vida también para en el Señor, dice, en la sangre del Cordero poder lavar nuestras vestiduras de suciedad y de inmundicia, de desencanto, desinterés, vagueza y un montón de suciedades que a veces los cristianos portamos, ¿no? Limpiarnos de toda inmundicia, de toda suciedad. Vale, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Ya se puede poner